Es que la guerra en Ucrania ha impactado en todos los terrenos, como le estábamos conversando con Mar Romero Sala, incluso el religioso. La postura del Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, sobre el conflicto los ha llevado a subir el tono de sus comentarios. En una videollamada con Kirill, el jerarca católico lo llamó monaguillo de Putin por su apoyo a la invasión a Ucrania y a las posturas belicistas del presidente ruso. Por su parte, el líder ortodoxo calificó a Francisco como el capellán de Occidente por sus continuas denuncias sobre los ataques a la población civil ucraniana. La relación entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el Vaticano siempre ha sido tensa y este conflicto bélico pone en evidencia una vez más todas sus diferencias. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Marcial Sánchez Gaetti, analista, doctor en historia y experto en historia de la Iglesia Católica. Marcial, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. La situación actual de las iglesias en todo este conflicto, ¿cuál es, en su opinión, qué está ocurriendo realmente entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa? Hola, muy buen día. Mira, la verdad lo que pasa es que el Papa ha dicho lo que siente y este Papa Francisco lo ha hecho siempre así. Papa Francisco siempre desde que asumió el pontificado ha planteado los puntos de vista según a él le parecen. Después de una reunión con el patriarca ruso en donde él mismo cuenta que 40 minutos el patriarca ruso estuvo dando cuenta de lo que significa la guerra ante Ucrania desde Rusia, pero justificándola, al final pudieron conversar. Lo que pasa es que estas dos iglesias, ya desde el año 1453, cuando ya se produce la división, y desde ahí en adelante, no han podido llegar a acuerdos. Hay que recordar que un acercamiento que hubo con Juan Pablo II en su momento no llega a su fin adecuado. No son muchas las diferencias las que tienen estas dos iglesias, más bien son diferencias de rito, pero no necesariamente en cuanto a lo que significa el fondo del cristianismo. El Papa Francisco le ha dado a entender de que el cristianismo es una religión que nació desde la paz para la paz en el mundo y que no puede, efectivamente, el patriarca ruso dar cuenta de la justificación del hecho de la guerra. Ese es el punto de fondo. Ahora, la forma de plantear las cosas, uno puede encontrarlas a lo mejor muy desventiladas o muy ventiladas, pero en términos reales yo creo que el Papa Francisco estaba muy molesto. Y estaba muy molesto porque esperaba que efectivamente un patriarca ruso, una iglesia ortodoxa rusa que tiene miembros creyentes en Ucrania y también miembros en Rusia, podían efectivamente hacer un nexo virtuoso para poder encontrar la paz, lo que efectivamente no se está dando. Hay que recordar que en el año 2010 Putin tiene un acercamiento directo con la Iglesia Ortodoxa rusa, además asumiendo que él se siente cristiano ortodoxo, pero lo que hace en el año 2010 es entregarle a la Iglesia Ortodoxa rusa los bienes que fueron arrebatados después de la revolución del año 17, de 1917. Por lo tanto, hay una cercanía directa entre el gobierno de Putin y la Iglesia Ortodoxa. Y ese acercamiento cada día se hace más, más homogéneo, es decir, cada día ese acercamiento está marcando una pauta, lo cual el Papa Francisco considera lamentable y da cuenta de los dichos que tú estás dando a conocer en esta nota. Marcial, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Históricamente, ¿cómo han sido todas estas relaciones entre esas iglesias, la ortodoxa rusa y la católica, y a lo mejor mencionar el punto más álgido de las tensiones entre las iglesias? Mira, lo que pasa es que hay que remontarse al siglo I, ¿de acuerdo? El siglo I, el apóstol Andrés es el que llega a la zona de Kiev. Eso es importante que la gente sepa. Era la zona de Kiev. Posteriormente aparece el mundo que hoy día conocemos, lo que conocemos hoy día como Rusia, ¿de acuerdo? Porque Rusia eran muchos pantanos, pero en la parte de Kiev, ¿de acuerdo? Ahí nace todo. Y es ahí donde llega el cristianismo con el apóstol Andrés, y desde ahí en adelante comienza a expandirse el cristianismo hasta el año 988. En el año 988, Vladimiro I, de acuerdo de Kiev, contrae matrimonio con la hermana del emperador Basilio II. Y ahí se hace esta iglesia cristiana, ¿de acuerdo? Se hace
la iglesia del imperio, del imperio de Rusia, del Rus de Kiev, que se le llamaba. Bueno, desde ahí en adelante comienza una historia, y esta historia tiene un quiebre en el año 1453, cuando se convierte, ¿de acuerdo? Rusia se convierte como se le habla de la Tercera Roma. Tenías Constantinopla por un lado, tenías Roma y tenías esta zona de Kiev. Bueno, el tema es que de ahí en adelante han habido bastantes contratiempos, diría yo. ¿Se trataron de llegar a acuerdos? Sí, se trataron de lograr acuerdos, pero no se ha podido lograr acuerdos. Sí. ¿Cuáles son los motivos? Son varios. Primero, a nivel de la jerarquía, hay que recordar que los sacerdotes ortodoxos rusos pueden casarse, por ejemplo, al tema del celibato. Entonces hay una discusión muy profunda con respecto al tema del celibato, discusión que ya también se ha dado en el mundo occidental con la Iglesia Católica, que nosotros conocemos en Occidente. Pero no se pueden casar acá, ¿de acuerdo? En el mundo occidental, pero sí en el mundo ortodoxo ruso se pueden casar, pero los obispos no pueden estar casados. Sí. Entonces, allí hay una discusión, y esa discusión ha llevado a plantear, de acuerdo a la Iglesia Ortodoxa rusa, que muchas de las prerrogativas creadas por el mundo occidental vienen del mundo de la Edad Media, no necesariamente del planteamiento bíblico de Cristo. Marcial, ya para finalizar nuestra conversación, que además es muy interesante y yo por mí podíamos quedarnos horas hablando, pero pues como sabe el tiempo en la televisión es muy cortico. Tenemos aproximadamente 40 segundos para hablar de cómo va a quedar entonces estas relaciones tras el conflicto. Bueno, vamos a ver que tú me preguntas tras el conflicto. Yo no sé Sí. cuándo va a terminar el conflicto, ¿de acuerdo? En el momento que termine el conflicto vamos a ver, pero hoy día las relaciones están muy quebradas. Y están quebradas porque efectivamente el Papa Francisco tiene una postura muy clara, y es no a la guerra, y también ha tomado una postura más bien occidental en cuanto a la atrocidad que estamos viendo de Occidente. No es porque la guerra haya llegado al mundo europeo, sino porque es una guerra atroz, como ya lo estábamos viendo en la nota anterior. En otras palabras, efectivamente la guerra ha tocado el mundo civil, ha tocado a todas las esferas, y eso obviamente lo estamos observando, de acuerdo, a través de la prensa, lo estamos observando todos los días de la muerte y de las matanzas que se están produciendo. Obviamente que es una situación que el Papa no ha podido dejar pasar, y lo plantea con la claridad que lo hace. Claro. Por el otro lado, si efectivamente esa iglesia sigue tan anexada, de acuerdo a la era de Putin, es muy difícil que efectivamente vuelva a existir un nuevo diálogo, aunque el Papa dice que sigue dispuesto a seguir dialogando, buscando la paz.